Hola, ¿qué tal? La parte de evaluación económica en un proyecto o evaluación económica de proyectos de inversión es muy importante, especialmente en la parte de ingeniería química cuando estamos trabajando con diseño de planta. Diseñamos la planta, calculamos nuestros costos de producción, nuestros ingresos, pero se hizo una inversión. Entonces nosotros tenemos que saber en qué tiempo recuperaríamos esa inversión. Entonces, dependiendo en qué tiempo recuperaríamos esa inversión, nosotros diríamos que el proyecto sería factible o no, o que se puede invertir o no se puede invertir. Entonces, lo que nos ayuda a determinar eso es el BAN o el valor actual neto. En una siguiente ocasión vamos a estar trabajando con la determinación de la tasa máxima que uno podría aceptar para que ese proyecto diríamos, se haga indiferente. Entonces, indiferente quiere decir que el BAN me daría cero. Si me daría cero, entonces ya la decisión de seguir o no con el proyecto ya es opcional. Dado que si te da cero, quiere decir que el proyecto puede ser rentable o no puede ser rentable. Entonces, lo recomendable es que cuando dé cero, no se invierta. Y cuando dé negativo el BAN, quiere decir que usted va a tener pérdidas, o sea que el proyecto o la inversión no se recuperaría en el plazo en el que usted tiene que pagar el préstamo o la inversión que usted ha realizado. Si el BAN te da positivo, quiere decir que sí vas a obtener ganancias en el proceso de pago de esa inversión. Entonces nosotros vamos a trabajar con un ejemplo en el que nos están preguntando o quieren que nosotros determinemos si ese proyecto a esa tasa de interés compuesto anual sería factible o no. Y en caso de que no sea factible, nosotros determinaríamos la tasa, diríamos a la que sería sí factible ese proyecto de inversión o la tasa a la que el BAN nos daría positivo. Acá tenemos el ejemplo y nos dice: se nos presenta una oportunidad de negocio con un desembolso inicial de 50,000. Puede ser 50,000 pesos, 50,000 dólares. Se espera en el primer año un flujo de caja neto de 10,000, con una estimación de crecimiento de un 10% cada año. Determine si el proyecto es rentable a una tasa de interés del 5% compuesto y cuál sería la tasa máxima aceptable. Esta última parte la vamos a dejar para otro video donde vamos a calcular la TIR o la tasa interna de retorno, ¿verdad? Aquí nos vamos a enfocar en el cálculo del BAN para saber si el proyecto es rentable o no. Y lo vamos a hacer a 5 años. O sea que vamos a empezar con un año inicial, o sea, con el año inicial o el año 1, ¿verdad? Que sería con un flujo de caja de 10,000. Y a ese 10,000 le vamos a sumar el 10% para representar el año 2 y así sucesivamente hasta llegar al año 5. Nosotros vamos a determinar si ese proyecto es rentable a 5 años. Bien, acá ya tenemos nuestros datos. Por ejemplo, ya tenemos nuestra línea de tiempo a 5 años. Y habíamos dicho que tenemos un primer flujo de caja que podríamos decir que sería F1, como siempre lo simbolizamos, ¿verdad? Flujo de caja 1. Acá tenemos el flujo de caja 2. Habíamos dicho que en el año 1 tenemos un ingreso o un flujo de caja de 10,000. Recuerden que los flujos de caja ya se le han restado los costos de producción. Aquí tenemos el flujo 1 de 10,000 y para yo encontrar el flujo 2 me están diciendo que en el segundo año o se estima que las ganancias van a subir, diríamos que un 10% cada año. Entonces el 10% de 10,000 es 1,000 más 10,000 sería 11,000. Entonces a ese 11,000 yo le saco el 10%, que sería 1,100, y se lo sumo entonces a 11,000 y me daría 12,100. Y así sucesivamente hasta llegar al año 5, que aquí vemos que es 14,641. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el flujo 3
acá el flujo 4 y aquí el flujo 5. Recordemos que acá tenemos los años, pero años también los simbolizamos como N. Esto es N. N aquí, N0, N1, N2, 3, 4 y 5. Y acá tenemos el desembolso inicial que lo simbolizamos como I. Entonces yo acostumbro a ponerlo hacia abajo indicando que es negativo y lo que son hacia arriba indicando que son positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esos flujos de cajas pero en años futuros. Y nosotros estamos haciendo la evaluación económica en el año cero, en el año actual. Como el dinero se deprecia a la medida que va avanzando el tiempo, entonces tenemos que traer cada uno de esos flujos de caja de esos años consecutivos al año cero. Entonces lo que decimos es que tenemos que traer ese valor al año cero, también al año cero. O sea, todos esos valores que bien usted lo puede hacer así simbólicamente o incluso puede simplemente tomar este valor y decir que lo vamos a llevar al año cero, también al año cero y también al año cero. O sea, estos valores, ¿verdad? Lo vamos a llevar al año cero y ahí es donde usamos la fórmula del BAN. Y la fórmula del BAN es la siguiente. Para yo calcular el BAN o el valor actual neto es igual a menos I porque es una inversión, o sea, ese es el desembolso inicial, diríamos, el préstamo que yo hice a un 5% anual, un 5% compuesto anual. A eso le vamos a sumar cada uno de los flujos de caja, pero cada uno de los flujos de caja, que sería aquí la sumatoria de los flujos de caja, sería F sub N, porque como lo estamos llevando al año cero, entonces ese valor se desprecia y baja. O sea que en el año cero ese valor es menor. Entonces por eso es que lo dividimos entre 1 más I a un tanto por 1 elevado a N. Y tanto por 1 quiere decir que yo divido 5% entre 100% y me da 0.05. Lo vamos a sumar I1 y me daría entonces 1.05. Siguiendo ese mismo punto, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a sustituir. Sería BAN igual a menos I es 50.000. Entonces acá tenemos 50.000. Sería más F1 sub 1. Perdón, F sub 1 que sería 10.000. Entonces ese 10.000 lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre 1 más I al tanto por 1, que sería entonces, o sea, I al tanto por 1 sería 0.05. Entonces, aquí me quedaría 1.05 elevado a N. N en este caso es 1, que no lo voy a marcar. Entonces sería más F2, que es 11.000. Entonces 11.000 dividido entre 1.05 elevado a 2 porque es en el año 2, ¿verdad? Más F sub 3 que sería 12.100 dividido entre 1.05 elevado a 3 más el 4 que sería 13.310 entre 1.05 a la cuarta más finalmente 14.641 dividido entre 1.05 elevado a la 5. Entonces ahora vamos a desarrollar estas operaciones. Entonces sería, acá olvidé poner el menos, ya lo coloqué, o sea, sería menos 50.000 más, ya lo tengo calculado acá, sería más 9.523.8. El siguiente sería 9.977.3 más el siguiente 10.452.4 más
10.950.1 más 11.471.6. Y ahora sumamos ese lado que son positivos. Entonces acá me va a quedar que BAN es igual a menos 50.000 más 52.375.1. Entonces cuando hacemos la resta, el BAN nos da un valor de 2.375.1. Y como vemos, entonces es rentable porque el BAN nos ha dado positivo. Quiere decir que la inversión se recuperaría en el mismo tiempo en el que se saldaría o se debe saldar la inversión o el préstamo bancario que se ha tomado a un 5% de interés compuesto anual. Y como vemos, se recupera exactamente a los 5 años porque si ustedes van sumando acá, por ejemplo, cuando sumamos hasta aquí, es aproximadamente 40.000, o sea, aproximadamente 40.000 y todavía no llega a los 50, o sea, para que digamos, por ejemplo, que se recuperaría en el año 4, sino que es en el año 5 que se llega a recuperar. Y por eso decimos que es rentable porque ha dado positivo el valor. Entonces, ya sabemos cómo se determina la rentabilidad de un proyecto de inversión, tomando en cuenta el BAN o el valor actual neto, en el que debemos llevar cada uno de sus flujos de caja del año en el que se estima que se va a obtener hasta el año 0, porque nosotros estamos haciendo la evaluación en hoy, o sea, en el presente, y por eso es valor actual neto o valor presente neto, ¿verdad? En una siguiente ocasión vamos a estar trabajando con ese mismo ejemplo, pero en vez de calcular el BAN, vamos a calcular la TIR o la tasa interna de retorno, y en la que vamos a encontrar la tasa a la que el BAN se hace igual a 0. Entonces, esa tasa lo que nos va a decir es que no puedo aceptar esa tasa, tiene que ser una tasa mucho más bajita para que sea mucho más rentable la inversión.